Descubrí un secreto increíble para transformar un momento doloroso en una boda extraordinaria. María jamás imaginó que la pérdida de su abuela adquiriría nuevas dimensiones durante la próxima boda de su hermana Sofía, en el colorido pueblo donde había crecido. La alegría de la celebración se sentía como un eco distante, opacado por el profundo vacío que dejó su abuela, la mujer que había tejido el hilo entre generaciones con su sabiduría y amor. La matriarca, esa figura carismática que siempre sabía qué decir, se había marchado, y María se encontraba atrapada en un mar de emociones contradictorias. Mientras organizaba los preparativos, el fragor de risas y el aroma de comida tradicional parecían burlarse de su tristeza. Cada felicitación parecía una punzada más, resaltando la ausencia de su abuela en un momento que debería ser de felicidad. En su mente, un eterno susurro: ¿cómo celebramos sin ti? La tensión interna crecía, la expectativa de que debía estar feliz chocaba con la realidad de su duelo. Un día, buscando consuelo en los recuerdos, se topó con un viejo diario cubierto de polvo. Al pasar las páginas, sus ojos comenzaron a brillar. La abuela había sido diseñadora de vestidos de novia en su juventud, pero la vida la había llevado por caminos diferentes. Allí, en esas páginas, emergía un talento y un sueño sofocado que despertó algo dentro de María. El deseo ardiente de crear un vestido que honrara no solo a su hermana, sino a la abuela que había sido su faro, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, esa decisión no era recibida con entusiasmo por todos. Algunas voces familiarmente críticas comenzaron a surgir, cuestionando su elección. No es el momento para cosas tan excéntricas, repetían. Esa presión la confrontaba, sembrando la duda en su mente. ¿Acaso su deseo de mantener vivo el espíritu de su abuela era un acto irresponsable en tiempos de celebración? La necesidad de encajar en las expectativas familiares se entrelazaba con su anhelo personal, y así el conflicto se tornaba cada vez más intenso. Mientras reflexionaba en la soledad de su habitación, una tormenta de pensamientos la asaltaba. Temía que su esfuerzo no fuese suficiente, que el vestido no lograra la aprobación que deseaba, y que su abuela no estuviese realmente allí en cada costura. La angustia crecía en su pecho, y su mente acelerada la perdía en ríos de pensamiento. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Si todo lo que imaginaba terminara siendo un eco vacío? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La llegada de don Antonio, el viejo sastre del pueblo, fue como un destello en su oscura tormenta emocional. Él conocía a su abuela, y en sus ojos vio el reflejo de esa pasión compartida. Juntos comenzaron a trabajar en el vestido, pero en cada puntada la lucha interna de María se avivaba. ¿Qué si su obra no lograba honrar a su abuela? La presión aumentaba, y cada hilo que unía su visión y los recuerdos de su abuela infundía una mezcla de emoción y miedo. La búsqueda de su identidad se transformaba en un reto, un camino lleno de inseguridades. A medida que se acercaba el día de la boda, la ansiedad alcanzaba su punto máximo. María se encontraba luchando no solo con la creación del vestido, sino también con la pregunta constante: ¿podrá realmente su obra trascender el dolor y convertirse en un símbolo del amor que nunca se fue?
¿Logrará que su abuela brille en ese día tan especial o simplemente se convertirá en un recordatorio de lo que ha perdido? El momento se desbordaba a su alrededor, y con cada latido la incertidumbre la impulsaba más cerca del abismo. Cada mañana, María se despertaba con un nudo en el estómago, el eco de la carga emocional latente despertando con el nuevo día. Las horas pasaban despacio mientras sus manos trabajaban en el vestido, pero su mente se mantenía anclada en la duda. Don Antonio, con su sabiduría y destreza, era un faro en esa tormenta, pero incluso su calma no podía mitigar el desasosiego que la envolvía. Las semanas previas a la boda parecían convertirse en un maratón de ansiedad. Cada tarde se sentaba frente al espejo, observando su reflejo, pensando si realmente podría cumplir con las expectativas, no solo de su familia, sino también de sí misma. Nubonia de inseguridades la invadió, debilitando su entusiasmo inicial. ¿Era esto un sueño o una quimera? ¿Era capaz de continuar el legado de su abuela? ¿O realmente estaba traicionando su memoria al intentar seguir un camino tan audaz en tiempos tan frágiles? Un día, mientras cosechaba una serie de errores que creían evidentes, don Antonio se detuvo y la miró con una intensidad que cortó el aire. Tienes que dejar de pensar en lo que los demás quieren. Este vestido es una extensión de ti, de tu abuela. No hay espacio para el miedo en su creación. Sus palabras sonaron como un trueno, resonando en la caverna de su mente. Por primera vez entendió la naturaleza de su conflicto. No se trataba solo de las expectativas familiares, ni de honrar a su abuela. Se trataba de redescubrir su propio camino, de dejar de lado la inseguridad que la había acompañado tanto tiempo. Así, tomó una decisión. Dejaría fluir su creatividad. Se sumergiría en la esencia de lo que quería expresar. Cada puntada sería un homenaje no solo a su abuela, sino también a la mujer que ella misma estaba convirtiéndose. Se convirtió en una densa jornada de exploración interna, donde, mientras diseñaba el vestido, comenzó a redescubrir fragmentos de su propia identidad. La tela se volvía más que un material, se transformaba en un lienzo donde podía plasmar su historia. Con cada día que pasaba, contagiaba su nueva visión a la obra. Las críticas familiares dejaron de percibirse como olas de tormenta, asumiendo el papel de meros ruidos de fondo que no podían sofocar su voz interna. Se sumergía en la inspiración, trabajando junto a don Antonio en la confección del vestido con el deseo ardiente de dar vida a su visión. Así, la angustia se transformaba en energía creativa, compensando su miedo y convirtiéndolo en determinación. Dicho esto, no todo era un camino despejado. Mientras trabajaba en la confección, fue confrontada por Sofía, su hermana. «María, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Todos están esperando algo diferente de ti», la instó, con su voz llena de preocupación. Esa confrontación destiló más inquietud en su corazón. La sombra de la inseguridad la alcanzó y se dio cuenta de que sus decisiones estaban influyendo en otros. ¿Estaba siendo egoísta al priorizar su visión sobre la tradición familiar? Atrapada entre su deseo de ser fiel a sí misma y la necesidad de ser aceptada, comenzó a cuestionar su propio impulso. Cada mirada de sus familiares, cada susurro de desdén acerca de su elección, se convirtió en un espejo a su propio reflejo de duda. Era la primera vez que en su mente se sembraba la semilla del verdadero dilema. ¿Acaso su deseo de cumplir con su abuelo significaba que se estaba perdiendo de sí misma?
El tiempo se agotaba y la fecha de la boda se acercaba como un tren desbocado. María se hallaba en una encrucijada: dejarse llevar por el bienestar familiar o seguir el camino desconocido que había empezado a trazar. Esa noche, mientras la luna iluminaba su ventana, un deseo inquietante despertó dentro de ella. Decidida a enfrentar el dilema, una idea audaz surgió en su mente. ¿Podría crear una interpretación del vestido que fusionara lo antiguo y lo nuevo, lo esperado y lo atrevido? Mientras la luz plateada bañaba su habitación, una resolución ferviente la inundó. Era el momento de decidir, pero con esta decisión volvería a preguntarse hasta dónde creía que podía llegar sin abandonar ni a su abuela ni a sí misma. La presión de lo que estaba en juego la llenaba de adrenalina, desbordando posibilidades a un futuro incierto que parecía a la vez aterrador y liberador. ¿Sería capaz de ejecutar su idea sin comprometer su esencia? La respuesta no solo definiría el vestido, sino su voz en medio del eco familiar. Las primeras luces del amanecer atravesaron las cortinas de su habitación, desperezando un nuevo día. María respiró hondo. Un ligero templo de determinación crecía en su interior. La idea que había germinado la noche anterior revoloteaba en su mente como una mariposa colorida, viva y vibrante. Había que probarlo. No podía seguir viviendo entre sombras y designios ajenos. Esta vez sería diferente. Mientras su mente daba forma a una nueva visión del vestido, comenzó a trazar los bocetos. Su pluma danzaba sobre el papel, uniendo elementos tradicionales con cortes modernos. La historia se entrelazaba con su propio deseo de autenticidad. Cada línea que trazaba era un acto de autolibertad. No estaba solo diseñando un vestido, estaba construyendo un puente entre su pasado y su futuro. La adrenalina rebosaba en sus venas. Ese sentimiento la conectaba con la esencia de su ser. Don Antonio se percató de su entusiasmo. «Me gusta lo que veo, María», dijo, su voz denotando un brillo de aprobación. «Esa chispa es lo que necesitabas. Hay que atreverse a romper lo convencional». Su aliento se apagó. Esas palabras eran el empujón que le faltaba al deseo embriagador que la envolvía. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, presentó su boceto. Lo miró. ¿Era esto lo que imaginaba? Él examinó su creación con cuidado, sus cejas enarcadas. «Esto es distinto». Una mezcla de sorpresa y admiración brotó entre sus facciones. «Es un riesgo, pero una gran creación, un verdadero tributo a tu abuela y a ti misma», analizó. Esa validación, tan esperada, erigió un muro contra sus dudas. Como si la energía creadora que había modelado su vestido revolucionario estuviera ahora unida a su espíritu. Sin embargo, el eco de las palabras de Sofía resonaba aún en su mente, como un tambor lejano que no dejaba de sonar. Al día siguiente, María decidió hablar con su hermana. Quizá el diálogo podría disipar la neblina que la rodeaba. En su encuentro, el aire se llenó de un silencio tenso. «¿Por qué no puedes entender que esto es importante para mí?», preguntó, su voz temblando ante la crítica que anticipaba. Sofía, aunque reticente, escuchó. «No te estoy diciendo que esté mal, solo digo que hay una línea fina entre ser tú misma y provocar la desaprobación familiar», replicó. La respuesta erizó la piel de María. Era un buen punto. La lucha por la autenticidad no podía permitirse sacrificar los lazos de la sangre. María se sintió desbordada ante la posibilidad de renunciar a su idea. «No quiero decepcionarte, quiero que estés orgullosa de mí», murmuró, sintiendo cómo las palabras se mezclaban con su vulnerabilidad. Sofía se acercó, colocando una mano en su hombro. «Solo quiero que seas feliz. La felicidad es al final lo que importa.
Pero debes recordar que eso no siempre coincide con lo que los demás quieren. Fue un momento de revelación. La conversación la llevaba a una introspección profunda. Su corazón latía rápido y la confusión se despejaba lentamente. Ahora había una claridad incipiente. Su deseo de tener a su familia de su lado no debía traducirse en renunciar a su voz. Era el momento de fusionar el amor por su legado familiar con su propia identidad en medio de esta transformación. Esa tarde, mientras cosía, las lágrimas caían en la tela como una lluvia de emociones mezcladas, pero ya no era solo tristeza, era una purificación. La experiencia le ofrecía oportunidades para redefinir sus límites personales. María respiró, sintiéndose más cerca de lo que había deseado. Un vestido que sería el símbolo de su decisión, un vestido que llevaba su esencia y el legado familiar, uniendo todo en uno. A medida que la fecha de la boda se acercaba, la presión aumentaba, pero también la emoción. Comenzó a hacer planes sobre la presentación del vestido. Lo quería mostrar al mundo como un testimonio de su valentía. Sin embargo, a medida que se adentraba en su proceso creativo, una sombra se cernía sobre su mente. ¿Qué pasaría si su familia no lo aceptaba? Las piezas finalmente encajaban, pero ¿había creado algo verdaderamente espectacular o solo había cultivado un futuro de conflictos? La inquietud íntima pulsaba en su interior. El verdadero espectáculo estaba por llegar, y con él la veracidad de sus decisiones personales. Esa víspera, la pregunta central resurgió. ¿Podría verdaderamente desafiar las expectativas sin perder la conexión con su historia? Así se encontraba ella, al borde de la transformación, en una danza entre el miedo y el deseo. La noche se adensaba y con la mirada puesta en la ventana alzó su pluma de nuevo, decidida a escribir el próximo capítulo de su vida. Un capítulo que la llevaría a los escenarios de la verdad más profunda. Un susurro en su cabeza le indicaba que sería un momento revelador. La respuesta estaba cada vez más cerca. María se despertó esa mañana sintiéndose diferente, como si la noche anterior hubiera dejado un eco de nuevas posibilidades en su corazón. La incertidumbre que había sentido en los días previos empezó a convertirse en determinación. Había una fuerza quieta dentro de ella, un deseo de no solo ser vista, sino de ser reconocida. La conexión entre su legado familiar y su propia identidad parecía cobrar vida de una manera inesperada. Sentada frente al espejo, se contempló detenidamente. Su reflejo ya no era el de una mujer atrapada en roles predefinidos, sino de una creadora lista para dejar su huella. No había duda de que el vestido que soñaba necesitaba más que líneas y bordes, requería su historia, su voz. Con cada trazo que dibujaba en el papel, su temor se transformaba en certeza. La tela tomaba forma con cada corte que realizaba, cada puntada que unía era un paso más hacia su propia autodefinición. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la presentación. En su mente, su vestido representaba no solo un diseño, sino un grito de libertad. Sin embargo, los ecos de la conversación con Sofía aún reverberaban. La desaprobación de su familia podría convertirse en un obstáculo. Esa idea la perseguía, pero también le daba el impulso para demostrar que el cambio era posible sin traicionar a quienes amaba. Las piezas finalmente encajaban, pero ¿había creado algo verdaderamente espectacular o solo había cultivado un futuro de conflictos? La inquietud íntima pulsaba en su interior.
El verdadero espectáculo estaba por llegar, y con él la veracidad de sus decisiones personales. Esa víspera, la pregunta central resurgió: ¿podría verdaderamente desafiar las expectativas sin perder la conexión con su historia? Así se encontraba ella, al borde de la transformación, en una danza entre el miedo y el deseo. La noche se adensaba, y con la mirada puesta en la ventana, alzó su pluma de nuevo, decidida a escribir el próximo capítulo de su vida, un capítulo que la llevaría a los escenarios de la verdad más profunda. Un susurro en su cabeza le indicaba que sería un momento revelador. La respuesta estaba cada vez más cerca. María se despertó esa mañana sintiéndose diferente, como si la noche anterior hubiera dejado un eco de nuevas posibilidades en su corazón. La incertidumbre que había sentido en los días previos empezó a convertirse en determinación. Había una fuerza quieta dentro de ella, un deseo de no solo ser vista, sino de ser reconocida. La conexión entre su legado familiar y su propia identidad parecía cobrar vida de una manera inesperada. Sentada frente al espejo, se contempló detenidamente. Su reflejo ya no era el de una mujer atrapada en roles predefinidos, sino de una creadora lista para dejar su huella. No había duda de que el vestido que soñaba necesitaba más que líneas y bordes, requería su historia, su voz. Con cada trazo que dibujaba en el papel, su temor se transformaba en certeza. La tela tomaba forma con cada corte que realizaba, cada puntada que unía era un paso más hacia su propia autodefinición. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la presentación. En su mente, su vestido representaba no solo un diseño, sino un grito de libertad. Sin embargo, los ecos de la conversación con Sofía aún reverberaban. La desaprobación de su familia podría convertirse en un obstáculo. Esa idea la perseguía, pero también le daba el impulso para demostrar que el cambio era posible sin traicionar a quienes amaba. La dualidad de ser fiel a sí misma y a su familia se transformaba en la esencia de su proceso creativo. Decidida a probar su valentía, María buscó la forma de involucrar a Sofía en su creación. La invitó a su taller, un lugar que había mezclado con aromas de telas y sueños. Renuente al principio, su hermana llegó. Al ver la mezcla de telas y bocetos esparcidos por doquier, un rayo de curiosidad iluminó su rostro. María sintió que este era el momento. «Mira, esto es lo que quiero compartir contigo», dijo, ofreciendo una de sus primeras creaciones. Sofía se acercó, su mirada se detuvo sobre las piezas. A medida que María explicaba su visión, las barreras empezaban a desvanecerse. La magia del diseño era palpable, y por un instante Sofía pareció asimilar el propósito detrás de cada hilo. La conversación se tornó más sencilla. Empezaron a intercambiar ideas, cada una más enriquecedora que la anterior. Lo que al inicio parecía un posible rechazo, lentamente se transformaba en un diálogo constructivo, una danza entre el respeto por la tradición y la audacia de la innovación. Mientras trabajaban juntas, María se dio cuenta de que había una fuerza poderosa en la colaboración. Su visión se expandía más allá de su propio reflejo. Su vestido ahora contaba una historia de la familia, entrelazando experiencias y emociones. Esa unión no solo era un testimonio de su esfuerzo, sino también un pacto de amor que la fortalecería en su camino. Con el paso de los días, el vestido comenzó a adquirir cuerpo. Cada encuentro con Sofía arrojaba luz sobre la ansiedad que había sentido. Se reían y discutían mientras la tela cobraba vida, convirtiéndose en el testimonio de un nuevo pacto familiar. Esta idea de colaboración la llenaba de un renovado sentido de propósito.
Era posible, pensaba, que la aceptación de su autenticidad y el amor por su familia no fueran mutuamente excluyentes. El desafío era encontrar el equilibrio. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar su obra, la ansiedad regresó. La voz de la duda surgía nuevamente de las sombras, amenazando con desplazar la confianza que había cultivado. ¿Estaría Sofía a su lado al final? Una marea de preguntas abrumaba sus pensamientos. Era el instante de la verdad, y todo lo que había estado construyendo parecía al borde de desmoronarse. María cerró los ojos y respiró hondo. En su mente trató de visualizar el final, la aceptación, el orgullo, la celebración de su historia familiar y personal. Estaba lista para desafiar el miedo y dar un salto hacia lo desconocido, anhelando que su vestido fuera más que simple tela, que fuera un símbolo de una nueva era para ambas. Al abrir los ojos, una resolución inquebrantable se formó en su interior. Las palabras «solo hay un camino» resonaban en su mente. Sin embargo, un nuevo dilema brotaba desde el fondo. ¿Realmente podría salir airosa en esta presentación y todavía ser honesta consigo misma y con los demás? Mientras se adentraba en la última fase de sus preparativos, la incertidumbre se volvía un acompañante constante, desafiando su capacidad para resistir. ¿Sería capaz de acoger la verdad y permitir que floreciera a través de su arte? La respuesta se aproximaba, y con ella la oportunidad de redefinirse. Los días previos a la presentación se deslizaban entre el caos y la emoción. María sentía que la adrenalina corría por sus venas cada vez que se adentraba en su taller. Las luces tenues del espacio, junto con el suave roce de las telas, parecían susurrarle que estaba en el camino correcto. La colaboración con Sofía se había intensificado. Cada tarde sus ideas giraban como un torbellino de creatividad, entre risas y críticas constructivas. Sin embargo, aquel zumbido de vitalidad no podía ahogar las voces oscuras que a veces se escabullían en su mente. Al meditar sobre su vestido, una marca de su identidad que seguía en proceso de creación, una sensación ambigua comenzaba a invadirla. ¿Realmente era lo que deseaba, uniendo su historia personal e individual a las expectativas familiares? La pregunta reverberaba en su cabeza como un eco persistente. Por un lado, deseaba hacer sentir orgullo a su familia, pero por otro, surgía la necesidad de ser fiel a sí misma, explorar sin miedo las profundidades de su originalidad. Esa tarde, mientras ajustaba una de las mangas, su mente divagó hacia ese mundo de sueños que había imaginado en su infancia. Recordó cada trazo, cada boceto que había hecho y cómo se había sentido empoderada al crear. Había algo más profundo, una conexión emocional que iba más allá del diseño. Era su voz, reclamando espacio, su manera de decir que existía más que solo como una heredera de una tradición. Cada puntada que realizaba ahora no solo unía pedazos de tela, tejía la realidad de su propia narrativa. Decidida a consolidar sus pensamientos, se sentó en una esquina y sacó un cuaderno. Comenzó a escribir sus miedos y anhelos. ¿Estoy lista para ser yo misma? ¿Estoy lista para ser escuchada? Se preguntó, cada interrogante resonando como una declaración de intenciones. Con cada palabra que plasmaba en el papel, su determinación se fortalecía. A medida que sus pensamientos se despejaban, se dio cuenta de que cada prenda que creaba era más que simplemente confeccionar. Era un acto de rebelión, un acto de amor a su identidad y sus raíces. Esa revelación la llevó a tomar decisiones sobre cómo quería presentar su vestido. No se trataba solo de lucir bien ante una audiencia. Quería que todas las personas allí pudieran sentir la historia detrás de aquello que había creado.
Así que empezó a pensar en una introducción para su presentación. Decidía que su discurso debía reflejar el viaje que había recorrido, no solo como diseñadora, sino como mujer que confrontaba las expectativas y abrazaba su esencia. Mientras se preparaba para ensayar su discurso, la intensidad del momento volvió a amenazar su confianza. Una vez más, las dudas comenzaron a surgir, esta vez en forma de visiones pesadumbradas sobre un posible fracaso. Tenía miedo de que su familia no entendiera sus intenciones o de que su vestido no capturara la esencia de lo que ella había querido expresar. Sin embargo, el recuerdo de su taller, el bullicio de la risa de Sofía, la respuesta emocional que había encontrado en el diseño, la empujó a prepararse aún más. Con un esfuerzo renovado, convertía cada miedo en una motivación, cada duda en determinación. La noche antes de la presentación se sintió en el umbral de una transformación profunda. Al final, mientras buscaba entre sus notas, su mirada se detuvo en una frase que había escrito en un rincón. El dolor puede ser el primer paso hacia la belleza. Su corazón se aceleró al pensar que cada experiencia desafiante que había enfrentado la había llevado al lugar en el que se encontraba ahora. Esa noche, envuelta en la penumbra de su taller, María decidió que no solo iba a presentar un vestido, presentaría su verdad, su viaje, su metamorfosis. Antes de cerrar la puerta por última vez, un nuevo desafío se materializó en su mente. El día siguiente no sería solo una revelación artística, sino una lucha personal por la validación de su elección. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos y dar ese primer paso hacia la autenticidad? La respuesta estaba cada vez más cerca. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, María se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, revisando mentalmente su discurso. Se sentó, impulsivamente, en la orilla de la cama, repitiendo para sí misma las palabras esenciales que quería pronunciar, como mantras que calmaran sus dudas. El taller, que le había ofrecido refugio durante tantas horas, ahora vibraba con una energía diferente. La vigilia del día importante trajo consigo el peso de la expectativa. Cada prenda, cada hilo, parecía vibrar con la historia de su creación, un recordatorio tangible de su viaje hacia la autenticidad. María respiró hondo, reconociendo que este era su momento. La decisión de compartir su verdad había cristalizado en su mente como un faro en la neblina. Mientras revisaba el vestido, sus manos exploraron las texturas y los patrones. Aquel diseño no solo expresaba creatividad, sino una profunda conexión con su identidad. Cuando las luces del taller comenzaron a reflejar los primeros rayos de sol, María se dirigió al espejo. Observó su reflejo, notando la mezcla de vulnerabilidad y fortaleza en su mirada. Sin embargo, en el fondo aún había una sombra de dudas. ¿Y si su familia no entendía su mensaje? La idea la perseguía como un fantasma, robándole un poco de seguridad. En ese momento recordó la frase que había escrito: «El dolor puede ser el primer paso hacia la belleza». Esa misma frase resonaba en sus pensamientos, impulsándola a enfrentar sus temores. Empezó a perfilar en su mente el inicio de su discurso, atrapando cada sentimiento que deseaba comunicar. Su compañero de trabajo, Sofía, llegó poco después. La energía positiva entre ellas era palpable. Sofía había sido su ancla, recordándole de manera constante la fuerza que poseía. «Hoy es el día, María. Ve y deja que tu historia brille», dijo Sofía, con esa seguridad que siempre la había caracterizado. A medida que se preparaban, el sonido de las máquinas de coser y el murmullo de la ciudad se convirtieron en un telón de fondo armónico. Sin embargo, no era suficiente para callar aquellas voces que cuestionaban su valía. Las dudas regresaron con un golpe de insistencia.
¿qué pasaría si no lograbas conmover a nadie? ¿Y si te sorprendías a ti misma creyendo que el esfuerzo valdría la pena? María cerró los ojos, tratando de silenciar esos pensamientos destructivos. Abrió la puerta del taller, decidió salir y enfrentarse al mundo que la aguardaba. Pero justo antes de dar el primer paso, sintió una oleada de claridad. Este no era solo un evento, era una oportunidad de liberación. Se recordó a sí misma que no se trataba de agradar a todos, sino de expresar lo que llevaba dentro, confiar en su voz y abrazar su historia única. El trayecto hacia la presentación se sintió interminable, cada paso un acto de fe. Con cada mirada al paisaje urbano que la rodeaba, se llenó de una mezcla de esperanza y temor. En su interior, un sentimiento emergía. Este no era un simple desfile de moda, era el comienzo de su transformación personal. Una vez frente al auditorio, la adrenalina se disparó. Las luces, el murmullo de la audiencia, todo estaba destinado a presenciar su historia. A medida que su nombre resonó en el aire, María comprendió que ya no era solo una diseñadora. Se estaba convirtiendo en un símbolo, un puente entre aquellos que esperan aceptación y los que la desafían a encontrar su propia voz. Enfrentando el micrófono, respiró profundo y dio el primer paso hacia el escenario, una brillante oportunidad de demostrar que el verdadero arte va más allá de la tela y el diseño. Quedaba por ver si al final de este viaje lograría conectar con su audiencia de una manera que resonara con su alma. Hoy revelaré algo inesperado sobre mí misma, pensó, mientras el silencio se apoderaba de la sala, dejando abierta la pregunta, ¿lograría comunicar su verdad y en ese proceso redescubrirse? Hoy empezó. Comparto no solo mi arte, sino las cicatrices que me han llevado hasta aquí. Las palabras parecieron fluir con una claridad nueva, cada frase un paso hacia su liberación. La sala comenzó a absorber su energía, un silencio cargado de atención y curiosidad se apoderó del espacio. Mientras se desnudaba de sus inseguridades, comprendió que cada palabra pronunciada no solo resonaba en los demás, sino que también le permitía a ella deshacerse de las cadenas que había llevado consigo tanto tiempo. El miedo se empezaba a evaporar, reemplazado por una sensación de empoderamiento que nunca había experimentado. María estaba liberándose a través de su verdad, y con cada segundo que pasaba, la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. En el clímax de su discurso, su mente recordó una de las lecciones más impactantes. El dolor tiene el potencial de inspirar lo extraordinario. Ese concepto se volvía más palpable, conectándose con sus vivencias más personales. Ella compartió una historia sobre cómo un momento difícil en su vida había influido en un diseño en particular que llevaba ese día. Los rostros en la audiencia comenzaron a transformarse, algunos mostraban empatía, otros reflexión. Era un momento de conexión genuina. Compartiendo sus luchas, ella los invitaba a considerar sus propias luchas. Al finalizar, el aplauso estalló como un torrente. María sintió la calidez del reconocimiento, pero aún había una sombra que se cernía sobre su mente. La idea de regresar a su hogar y enfrentar a su familia empezaba a ser abrumadora. ¿Aceptarán su nueva dirección o seguirán amarrados a la imagen que tenían de ella? Esa preocupación se coló entre el orgullo que estaba empezando a construir. Mientras la audiencia se dispersaba, María se sintió atrapada entre la emoción del momento y la incertidumbre de su futuro. Estaba siendo vista, escuchada, pero las mismas personas que celebraban su valentía podrían ser quienes más cuestionaran su cambio.
Crisis y euforia coexistían dentro de ella, creando un torbellino de sensaciones que la empujaba hacia reflexiones más profundas. La pregunta quemaba en su mente: ¿era capaz de enfrentar este nuevo capítulo en su vida sin el apoyo de aquellos que amaba? Las dudas comenzaron a enredarse en su espíritu, desafiando la valentía que había mostrado. Pero sabía que el camino hacia su verdadera identidad no sería fácil. El arte de su vida requeriría más que destreza, necesitaría una aceptación plena de sí misma. Al salir hacia las calles con un aire renovado pero conflictivo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Estoy orgullosa de ti, María. Estás lista para lo que venga». Sus palabras, siempre tan precisas, resonaban con fuerza. Sin embargo, la inquietud se mantuvo. A través de esas letras sentía la fragilidad de la aceptación. María sintió que el verdadero desafío había comenzado después de aquel discurso. Cada paso que daba hacia su hogar estaba cargado de decisiones que podrían cambiar desde sus relaciones hasta su carrera. Era un momento de verdad. Ahora no simplemente enfrentaba su pasado, sino que también se adentraba en la lucha hacia un futuro que se iba definiendo en cada instante. El dolor que había soportado aún le dejaba una herida abierta, mientras una nueva vida comenzaba a despuntar frente a ella. Y en medio de esa transformación, la oscuridad la hacía preguntarse: ¿revelaría su verdadero ser al mundo o seguiría oculta bajo las expectativas ajenas? Sin respuestas, solo un profundo deseo de encontrar su lugar en ese nuevo escenario empezó a andar con el corazón palpitante. Pero antes de llegar a casa, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos. Era una invitación que podría cambiarlo todo. Una gala exclusiva para jóvenes diseñadores, con la posibilidad de presentar su otoño-invierno. La tensión de aceptar o declinar esa oferta pareció intensificarse en su interior. ¿Sería su oportunidad para dar un paso adelante, o un camino que la llevaría aún más lejos de lo que había soñado? El ambiente de duda y expectativa rodeaba a María mientras caminaba. Sus pasos repicaban en el asfalto, marcando el compás de sus pensamientos. La invitación que llevaba en su teléfono representaba un cruce de caminos, una promesa de visibilidad en el mundo del diseño al que tanto anhelaba pertenecer. Pero, a medida que se acercaba a su hogar, esa promesa se convertía en un peso que amenazaba con aplastarla. Las imágenes de su familia invadían su mente, la mirada inquisitiva de su madre, la desaprobación silenciosa de su padre, los susurros de preocupación de sus hermanos. Se detuvo un momento, cortando la inercia de sus pasos. Tener éxito como diseñadora no consistía solamente en brillantes ideas y talento, también implicaba el delicado tejido de las relaciones con aquellos que había dejado atrás. La necesidad de su aprobación y su amor la perseguía con fuerza. ¿Valdrá la pena arriesgar tanto?, se planteó mientras las luces de su hogar brillaban a lo lejos. Al entrar, el aroma familiar de la cena la acogió, y ese mismo aroma evocó recuerdos de momentos felices. Su familia siempre había enfatizado la estabilidad, lo convencional. ¿Cómo podrían entender su deseo de romper con lo establecido? Se sentó en la mesa, el bullicio habitual llenando la habitación, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Mientras compartían historias del día, María se sintió como un espectador en su propia vida. Las risas de su familia resonaban a su alrededor, y en medio de ese calor familiar, su corazón se helaba ante la inminente verdad que debía revelarles. Era un momento decisivo, un mordisco en el que el fin de una imagen y el comienzo de otra se entrelazaban. Con un hilo de coraje decidió hablar. «Quiero contarles algo importante», dijo, sintiendo que su voz temblaba.
Los ojos de sus familiares se volvieron hacia ella. La calidez de la momentánea atención provocaba un torbellino en su estómago. He sido invitada a presentar mis diseños en una gala. La frase quedó suspendida en el aire, ligada a la incertidumbre que llevaba dentro. Una mezcla de ecos de apoyo y murmullos de sorpresa llenaron la habitación. María sintió que su cráneo vibraba y en un instante se dio cuenta de que habían compartido tanto amor que, pese a las tímidas repúblicas de desaprobación, estaba viva la posibilidad de aceptación. Sin embargo, una voz interna empezó a cuestionar. ¿Y si asustan con tu diseño? ¿Y si dejas todo atrás para ser rechazada? Esa inquietud será una sombra que la perseguiría en cada decisión, cada paso en su carrera. Tenía que aceptar que los caminos hacia el éxito no eran lineales y el miedo no desaparecía solo porque ella había decidido ser valiente. Con el paso de los días, en medio de la preparación frenética para la gala, la tensión la consumía. Caminar por la pasarela frente a expertos, hacer o deshacer su futuro profesional. La presión comenzaba a desgastar el brillo de su ambición. Pero, de repente, recordó cómo se había liberado en su discurso, con la vulnerabilidad transformándose en fuerza. Las cicatrices que la habían moldeado eran también su carta de presentación. Mientras cortaba y cosía sus diseños, cada puntada se volvió un acto de sanación. Con cada prenda incluía fragmentos de su historia. Sus miedos se transformaron en tejidos, sus dudas en costuras. La esencia de su ser comenzó a materializarse en cada obra. El día de la gala llegó, y con él la multitud llena de expectativas. María se encontraba frente a un espejo, ensayando su sonrisa casi como si fuera una máscara. Al mirar su propio reflejo, sintió la llamada vibrante de la autenticidad que siempre había buscado ocultar. Era su momento de verdad. Sin embargo, con el sonido de las puertas abriéndose, la sensación de vulnerabilidad se deslizó nuevamente hacia su corazón. El desafío permanecía. ¿Podría ser honesta sobre su viaje y a la vez triunfar en esa pasarela iluminada? Era un momento clave que podría definir su vida y no había marcha atrás. Justo antes de dar su primer paso, un último pensamiento cruzó su mente. A veces, las maravillosas transformaciones nacen de momentos dolorosos. Con esa idea resonando, encontró la determinación. Pero, mientras avanzaba, una figura familiar captó su atención entre la multitud, lo que provocó que el corazón le diera un vuelco. Esa presencia podría cambiarlo todo. ¿Sería un impulso hacia atrás o el catalizador para afrontar el verdadero desafío que llevaba dentro? María respiró hondo, tratando de centrar su atención en la pasarela que tenía por delante. Aunque la multitud la miraba, su mente lidiaba con la figura que había reconocido en el fondo, una presencia que podría cargar su actuación de valor o descompensarla por completo. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a iluminar su interior. Sabía que este no era solo un desfile, era su revolución personal, una afirmación de su camino. Al dar su primer paso, el eco de sus zapatos resonó en el silencio expectante. Un ritmo que marcaba su ascenso, no solo como diseñadora, sino como mujer dispuesta a despojarse de sus inseguridades. Miró al frente, enfocándose en el espacio vacío que la esperaba, imaginándose libre de las opiniones ajenas. Sin embargo, al voltear la vista, la figura familiar la llevó a una confrontación interna. Era su madre, un rostro conocido que se había vestido con la misma mezcla de orgullo y desagrado que ella había anticipado. La lucha entre la aprobación materna y su deseo de romper moldes comenzó a desdibujarse.
El brillo de su madre significaba amor, pero también una alfombra de expectativas que podía coserle de nuevo las alas que intentaba desplegar. María apretó los dientes, decidida a no permitir que ese peso adicional la detuviese. Mientras avanzaba, conectó con las emociones ocultas en sus diseños. Cada prenda en la pasarela era parte de su historia. La chaqueta de tonos vibrantes representaba su lucha por ser vista, mientras que el vestido de líneas fluidas simbolizaba su anhelo de libertad. Cada detalle adquirió un significado más profundo, y su confianza emergió, floreciendo en medio de la fragilidad que había sentido en el camino. Repentinamente, las luces brillantes se intensificaron y su corazón latía al ritmo de las expectativas. En un intento por contener la presión, se obligó a desafiar sus propios miedos. Recordó las voces de su familia no como rechazos, sino como recordatorios de lo que dejar atrás podía ser, tocando los límites de su valentía. ¿De verdad quería dar un paso atrás? Su respuesta brotó en su interior con claridad renovadora. No. Finalmente, la pasarela se sintió como un espacio terrenal, un lugar donde el rechazo torcido de lo convencional se transformó en un renacer de posibilidades. Con cada paso, María evidenciaba su batalla interna, llevando consigo el miedo que había experimentado y también la luz que había encontrado a través de él. Era un viaje donde cada tensión se transformaba en un acto decisivo, una declaración ingenua de su personalidad chispera. Cuando llegó al final de la pasarela, dio un giro, mirando de nuevo hacia la multitud. Ese momento fue el clímax de su viaje, un punto donde el dolor se convirtió en fuerza y la resistencia en expresión. La figura de su madre se convirtió en un eco distante, mientras su mirada se posaba en lo que realmente había querido ser. Sentía que había construido un puente, un dique que dividía el deseo de aceptación familiar y su búsqueda de autenticidad. Pero el clímax no había hecho más que comenzar. Desde el fondo de la sala se escucharon aplausos y con ellos un susurro revelador. Un nombre, una conexión que no esperaba, un personaje del pasado que había moldeado su visión. ¿Es posible que él esté aquí?, se preguntó, sintiendo cómo la adrenalina intimidaba su esencia. No solo se trataba de la validación en la pasarela. Ahora su historia tenía una revelación inesperada, un nuevo reto que podía redefinir todo lo que había construido hasta ahora. El aire se tensó y con un golpe de corazón se encontró en una nueva intersección de su vida. Estaba lista para afrontar no solo su futuro, sino también a esa antigua sombra que podía reavivar viejos sueños y conflictos. La verdad estaba por venir, y con ello un nuevo desafío la aguardaba. Mientras la gala se desvanecía en un eco de aplausos y vítores, María se sintió como si estuviera flotando en un mar de emociones. Había dado su primer paso hacia lo desconocido, y aunque aún resonaban las dudas en su interior, la energía del momento había encendido una chispa que nunca antes había sentido. Al abandonar la pasarela, su corazón latía con fuerza, pero esta vez era por la adrenalina del triunfo, no por el miedo. El rostro familiar que había vislumbrado entre la multitud, su mentor de la juventud, Carlos, se acercó. Ella lo recordaba como una influencia crucial en sus primeros pasos en el diseño, una figura que había alentado su creatividad.
María, lo hiciste increíble, dijo con una sonrisa que reflejaba orgullo genuino. Su corazón se llenó de alegría y aceptación. No solo había sorprendido a la audiencia, sino que también había conquistado a quienes más admiraba. Carlos caminó junto a ella mientras se dirigían hacia el área de celebración. He visto tu evolución y cómo cada diseño cuenta una historia, continuó, su voz impregnada de admiración. Al escuchar estas palabras, la tensión que había arrastrado desde el inicio de su viaje interno se disolvió lentamente. Se dio cuenta de que había estado buscando aprobación. Sin embargo, el reconocimiento vino de forma inesperada, como un regalo que nunca había anticipado. Lo que comenzó como una lucha por expresar su dolor se había transformado en una celebración de quien era. Juntos comenzaron a conversar sobre su futuro en el diseño. Cada palabra pronunciada se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. La artista, la diseñadora, y ya no solo la hermana atrapada entre expectativas. La conversación se sentía como un puente que la conduciría a una carrera que realmente la representara. La posibilidad de desarrollar una colección inspirada en su historia familiar la llenaba de entusiasmo, y con ello nació una idea. Un desfile para honrar a su abuela, quien había sido la chispa original en su camino creativo. María había cambiado. Antes había permanecido sumida en un ciclo de expectativas ajenas, deseando encajar en un molde que nunca la había representado. Ahora su voz resonaba con claridad. En un instante, tomó la decisión de lanzar su colección y dar vida a aquella visión. El vestíbulo se volvería un santuario para los recuerdos y sueños de su abuela, donde cada diseño sería un tributo a su legado y a su propia transformación. Los preparativos comenzaron enérgicamente. La semana siguiente vivió momentos de emocionante frenético diseño, cada encuentro siendo un ejercicio de redescubrimiento en presencia de su arte. Todo el dolor, los desafíos y las inseguridades que había experimentado se transformaron en creatividad, en una explosión de colores, formas y texturas que hablaban de su esencia. La tela se convirtió en un lienzo del pasado que también celebraba el futuro. El día del desfile llegó, y María, ahora segura de sí misma, se sintió en casa, rodeada por su familia, incluidos sus padres, quienes habían comenzado a entender su viaje. Había comprensión en sus miradas. Finalmente se abrazaban sus decisiones y su anhelo genuino de honrar las raíces familiares. La pasarela estaba iluminada por luces brillantes, y cada paso de los modelos luciendo sus creaciones era un reflejo de historias que se entrelazaban con el legado de su abuela. Mientras contemplaba el desfile, una profunda satisfacción la invadió. Había logrado conquistar no solo a la audiencia, sino también a su propia historia. Cada aplauso era un eco de la fuerza que había encontrado al abrazar su dolor y convertirlo en arte. María había dejado de ser solo la hermana en busca de aceptación. Se había transformado en una mujer que se sentía empoderada, conectada y orgullosa de su identidad. La noche continuó llena de celebraciones, reconocimiento y nuevas oportunidades. Las promesas de colaboración comenzaron a surgir, y en aquel ambiente lleno de emoción, María sintió que, efectivamente, había llegado un nuevo amanecer en su vida. Con su familia a su lado y un camino brillante por delante, sabía que todo lo que había enfrentado valía la pena.
Nunca había estado tan segura de sí misma. Había transformado su dolor en belleza y en ese proceso había reclamado su voz en el mundo del diseño. María se sintió realizada, abrazando su legado y su identidad con una confianza renovada. Sabía que, aunque el viaje continuara, cada paso que diera era un símbolo de lo que realmente significaba ser auténtica y jamás volvería a permitir que otros moldaran su historia. Así, con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón, se dirigió hacia un futuro que prometía ser extraordinario. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan verse inspirados. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas emotivas tramas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que transformarán vidas y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Juntos podemos crear un mundo lleno de superación personal auténtica.